Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. La Cruz Roja Internacional alertó que los 50 países más ricos concentraron el 70% de las dosis de vacuna que están circulando en este momento y producidas por los distintos laboratorios. Dice la institución que calificó la situación como alarmante e injusta y además señaló que los 50 países más pobres apenas administran el 0.1% de las dosis disponibles. Bueno, esta injusticia universal se pone ahora de manifiesto, pero también debemos entender que está ocurriendo algo que se les está escapando al control de aquellos poderosos. Porque si bien pueden ahora adquirir y acaparar las vacunas, en esta guerra de la geopolítica, donde el que controle la posibilidad de producir la vacuna que pare esta pandemia tendrá hegemonía política, y por eso luchan chinos, rusos, ingleses, norteamericanos y demás. Frente a esto de la desigualdad no es ninguna novedad, porque el mundo como tal está armado en la globalización, donde desde un lugar central del poder mundial se manejan los países. Pero esta misma globalización expone, y de manifiesto con los medios de comunicación y las redes sociales, en forma inmediata cuando una cosa no funciona y cuando su pueblo, el pueblo de ese lugar, reacciona de alguna manera. Sin embargo, vienen escondiendo, por ejemplo, la protesta que existe en Holanda, ahora se hace llamar Países Bajos, contra la administración del reinado. Están escondiendo parte de lo que pasó en Rusia o de lo que pasa en Estados Unidos, donde más allá de los enfrentamientos políticos hay una enorme cantidad de gente viviendo en las calles. Entonces nos damos cuenta que tratan de que la información que ellos manejan y administran no se les escape y llegue como ellos quieren y no como está ocurriendo. Naciones Unidas alertó que después de esta pandemia viene una hambruna mundial. Imaginémonos por un momento entonces, ¿qué hace una persona con hambre, un ser humano con hambre? Va a buscar comer porque sabe que su vida está en juego. Y entre matar para vivir y morir por no comer, va a matar para vivir. Por lo cual esto es o una guerra o una reacción popular contra gobiernos que aniquilan la oportunidad de los pobres y de los más humildes. Y puede ocurrir que seamos contemporáneos a un cambio social profundo, entre comillas, revolucionario, que un día nos despertemos y veamos en directo cómo masacran a un rey, a un presidente o lo que fuese, queman un banco, asaltan el banco o salen a los supermercados y se llevan la comida. Esto no es absolutamente imposible, puede ocurrir. Y puede ocurrir que se televise en simultáneo y que entonces esa televisación haga que eso repita y se reitere en varios países. Y allí la globalización entonces, controlada por pocos, se les va a escapar de la mano a esos pocos porque los muchos, que son los que más sufren, habrán reaccionado sobre los pocos que los tienen sufriendo. Esta revolución humana que puede ocurrir en cualquier momento ante lo que está pasando, tiene una explicación en por qué están tan preocupados los países que tienen mejor posición económica para acaparar las vacunas para protegerse sin darse cuenta que aunque todo un país entero esté vacunado, si los vecinos fronterizos no lo están, ellos tampoco están fuera de peligro. Algo así como la falta de una comunidad organizada. Si ustedes ven que Israel ha vacunado una enorme cantidad de gente, pero resulta que los palestinos no están vacunados, no se van a salvar del virus. Entonces, estamos ante una situación muy compleja. Ahora, ¿quiénes son
los 50 países más ricos según el Fondo Monetario, porque según a quien haga la escala aparecen más países o distintos países. Y el Fondo Monetario lo hace por el PBI, es decir, por el PBI per cápita, pero además hace todo un promedio en función a cómo ha crecido, la riqueza que tiene, cómo lo ha distribuido y cómo vive cada uno de sus habitantes. Entonces, si yo le pregunto, según ellos, el fondo, ¿cuál es el país más rico? Y ustedes seguramente podrán arriesgar y no la van a acertar. Porque el país más rico, de acuerdo a la distribución del PBI, es Luxemburgo. Y el segundo país, de acuerdo a esta escala, tampoco lo van a acertar porque es Irlanda. El tercero es Suiza. El cuarto es Noruega. Recién en el quinto lugar aparece Estados Unidos. Después viene Dinamarca, Singapur, Islandia, Países Bajos y Holanda, Suecia, Austria, Finlandia, recién en el lugar 15 Alemania, Bélgica, Macao, Hong Kong, que le dan estado de país, que no lo es. Podemos seguir para darnos cuenta: Canadá, segundo país de América que aparece, Francia, país 20 de riqueza per cápita, San Marino, Israel, el país 22, Reino Unido, el país 23, Nueva Zelanda, Japón, que está en el número 25, Italia, que es el número 26, Emiratos de Arabia Unido, Corea del Sur, 28, después tenemos a Malta, a Bangladesh, a Puerto Rico, que es un estado asociado, que en realidad es un estado norteamericano, pero lo tienen como país, 31, o 31, España, el país 32 de estos 50, Chipre, Taiwán, Eslovenia, Estonia, Brunei, República Checa, Portugal en el lugar 39, Bahrein, Kuwait, Lituania, Aruba, que también lo dan como país, Estonia, Arabia Saudí, Grecia en el país 46, Letonia, Hungría, después tenemos a Polonia en el país el número 50 y antes a Bangladesh antes de 50. Ahora, la pregunta es, de realidad, el que está escuchando dice, ¿estos son los países más ricos del mundo? No, bueno, pero son los que tienen la distribución per cápita. Ahora, ¿son los que acapararon la vacuna? No, seguramente que no. Y entonces nos encontramos con que también determinar quiénes son los ricos y los pobres es complejo. Porque la Argentina es un país muy rico con gente empobrecida. Brasil es un país muy rico con gente empobrecida. Entonces, estamos frente a situaciones difíciles de determinar, pero les nombré los 50 es que para el fondo, porque ellos se manejan por números, viven mejor en su distribución per cápita. Bien. Después tenemos los países más pobres, para que le voy a nombrar los 50 países más pobres, pero sí les puedo nombrar algunos. Y entonces allí nos encontramos con que el más pobre del mundo, según el fondo, es Sudán del Sur, después Malawi, Burundi, República Centroafricana, Madagascar, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, etcétera. Ahora, obsérvese que las potencias no figuran. O sea que la distribución per cápita de esos países no es de lo mejor, salvo Estados Unidos, que está en el quinto lugar, no aparecen los demás. Porque si usted tiene que dividir lo que producen los chinos por 1.300 millones o la India por la misma cantidad de gente, es difícil sacar un buen promedio. Bien. Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a pasar si la hambruna se generaliza y los países productores de alimentos no tienen la vacuna y tienen a su gente en estado lamentable? ¿Cómo van a hacer para comer y alimentarse los que tengan el capital? Y acá viene otra vez la gran demostración que la riqueza no es el billete impreso, no es la acumulación económica de esos papelitos, que por cierto la Reserva Federal, la gran imprenta que no descansa nunca, trabaja las 24 horas imprimiendo.
recibió la orden del nuevo presidente norteamericano de emitir billones de billones, porque tienen que resolver el problema que le dejó Trump. Y entonces, ¿cuál es el problema? Una cantidad de gente quebrada, una cantidad de empresas en malas condiciones, gente sin trabajo y mucha gente viviendo en la calle. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque le han rematado la vivienda. ¿Qué van a hacer? Van a inyectar dólares a rolete. ¿Y qué va a pasar con el dólar? Se va a caer. ¿Y cómo se va a caer el dólar? Y se va a caer en función de otras monedas internacionales. Por ejemplo, el yuan, que ya está en la canasta de monedas, porque los chinos avanzan como primera economía mundial. Ahora bien, frente a esto aparecen las criptomonedas en el mundo, que son otro invento de la tecnología, y todo esto es superficial, y no es cierto ni es sincero. Porque si usted se encuentra en un estado desesperante y tiene $1 millón y está en una isla y no tiene para comer porque salió un sufragio pero salvó $1 millón, le ofrece $100.000 para que le den de comer a la persona que está en la isla y se lo niega, le ofrece $500.000, se lo niega, le ofrece $1 millón y se lo niega, usted se muere, el que tiene $1 millón y no tiene los alimentos, no el que tiene los alimentos. Por lo tanto, la riqueza está en lo que nosotros tenemos como producción de alimentos, y nuestra pobreza está en no entender la realidad política del mundo, de tener una marina mercante destrozada, de no tener barcos para sacar nuestra riqueza, y de estar debatiendo y perdiendo el tiempo con quintas columnistas que trabajan para el extranjero y se sientan como funcionarios en distintos lugares, y que no permiten el despegue de un país tan rico como la Argentina. ¿Cómo puede ser que tengamos la mitad de la población pobre? Porque hay un tremendo fracaso administrativo de militares en dictaduras y de civiles en democracia. Todos hemos fracasado. ¿Pero por qué fracasamos? Porque no queremos leer ni entender la lógica del mundo. Y la lógica del mundo es tener soberanía y defensa de sus propios bienes con un desarrollo fuerte y con un mercado de consumo interno poderoso. Pero como aquí los que producen alimentos piensan que el negocio es vender afuera y no se dan cuenta que si el país tuviera, en lugar de 45 millones de habitantes, 450 millones, tendríamos un mercado poderoso para consumir, que es lo que hacen los chinos, porque los chinos tienen un mercado de arriba de 1.000 millones y cuando tienen que hacer zapatillas, con que hagan 1.200 millones, tienen 200 millones para exportar porque tienen 1.000 de consumo interno. Entonces, si no entendemos cómo funciona la economía global y cómo funciona el mundo, difícilmente vamos a resolver el problema argentino. Por lo tanto, lo que la Cruz Roja termina de decir no es ninguna novedad. Y por eso le sugerimos al gobierno argentino que no hable más de las vacunas ni haga más declaraciones y simplemente cuando las tengan, digan, señores, tenemos la vacuna de tal país y están disponibles. Porque cada vez que hablan, cada vez que dicen que están negociando en tal parte, le están dando una idea o una pista a otro país para que vaya a buscar a ese lugar vacunas que no sabe dónde encontrarlas. Así que, por favor, del ministro de Salud para abajo, no hable nadie. Esperen tenerlas las vacunas y cuando las tengan, hablen, hemos recibido la vacuna tal, en tal cantidad y la vamos a distribuir de tal manera. Porque, ¿sabe una cosa? Los rusos no cumplieron, porque cuando los rusos le vendieron a la Argentina y se comprometieron, no tenían ni siquiera la mitad de los pedidos que ahora tienen. Y cuando nosotros promocionamos que es buena la vacuna rusa, lo que estamos haciendo es mandar a otros países que no habían tocado el timbre que vayan a tocar el timbre. A ver si entendemos cómo funciona el mundo. La Cruz Roja dice que el 70% está acaparado por los 50 países más ricos del mundo. Bienvenido al mundo de la desigualdad, pero bienvenido al mundo en alerta que puede hacer tronar el escarmiento.